vas a ver algo acojonante. Ford Fiesta RS World Rally Car de Scalextric. Soy Jesús y estáis en Back to the Scalextric. Hola de nuevo, chicos. Hoy tenemos esta preciosidad de rally y como hemos hecho ya en algún vídeo anterior, este coche está totalmente nuevo a estrenar. Lo acabo de sacar de la caja y lo acabo de poner aquí en la placa. Os voy a mostrar que está sin uso ninguno, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es, como ya hicimos en su día con otros coches que probamos directamente nuevos de la caja, lo que vamos a hacer es comprobar que todo funciona, ¿vale? Que todo está en orden, le vamos a quitar el imán y lo vamos a echar al tramo para ver qué tal va, ¿vale? Lo desmonto y lo vemos por dentro, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, pues ya hemos retirado los tornillos del chasis a la carrocería. Lleva 5 tornillos, ¿vale? Y vamos a ver qué nos encontramos aquí dentro. La carrocería típica de Scalextric con sus luces incorporadas. Y bueno, tendremos que pesarla y antes y después de la preparación, ¿vale? A ver en cuánto está. Ahora procederemos al peso. Y aquí tenemos la mecánica del coche, como siendo habitual en el Scalextric. Hemos retirado el imán, ¿vale? La guía de doble trencilla, que nosotros haremos la primera prueba tal cual. Afinaremos un poquito y tal, pero poca cosa, y luego ya sí la pasaremos a simple. El motor que tenemos aquí es el RX91, que va bastante bien, por lo menos yo los que tengo montados en otras unidades van bastante bien. Y lo que vamos a hacer es proceder a su lubricación, ¿vale? Para ver que todo funciona correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo como hemos hecho en otros vídeos y cogemos el WD-40 para el eje de motor, echamos una gota en la parte delantera y otra en la parte trasera, ¿vale? Solo con eso ya es suficiente. Movemos un poquito hacia adelante y hacia atrás, ya ha cambiado un poco, ¿vale? Ya se nota, ya ha cambiado bastante, sí, ya se ha soltado un poco más y el ruido ha cambiado. Vamos a los cojinetes con un aceite de Scaleauto que tengo. Bueno, creo que era creo que es de Lotin Plus. De Scaleauto lo terminé. Ya ambos lados, ¿vale? Tanto en el eje delantero como en el eje trasero, ¿vale? La gotita por dentro, a cada uno, movemos en este sentido un poquito para que entre bien, este también, en este sentido, y movemos. Ya, fijaros cómo ha cambiado el sonido. ¿Vale? Fijaros cómo ha cambiado totalmente, ¿vale? Ya ha cambiado por completo. Y ahora la transmisión. La transmisión, como ya sabéis, yo suelo usar, a mí me gusta mucho, uso el Metal Lube y lo uso de esta forma, ¿vale? Solo toco la corona y la toco en 3 puntos. 1, 2 y 3. Sería repartir una gota y media en 3 partes, ¿vale? Aquí lo mismo en la delantera. 1, 2 y 3. Le echo en el cuerpo, en el alma de la corona un poquito, a una y a la otra, muy poquita cosa. Ahí. Y lo suficiente para que ya esté todo lubricado. Lo muevo hacia adelante y hacia atrás.
y ya tenemos todo el conjunto lubricado. Perfecto, ¿vale? Vamos a ponerlo en el banco de rodaje, a ver cómo suena esto. Y ahora sí, a 4 voltios, sí, 4 voltios ya empieza a andar y ya el sonido no tiene nada que ver. Bueno, estoy apreciando, no sé si lo veis, que puede ser el efecto de los neumáticos, ¿vale? Y para eso, pues vamos a quitar los neumáticos, porque quiero comprobar que las llantas están más o menos en su sitio. Y veo que creo que hay una o dos que me parece que no están ni para atrás. Así que vamos a pararlo y comprobamos que es el neumático o que es la llanta. Porque todo lo que trae ahora mismo está de serie, ¿de acuerdo? No he cambiado nada. Y efectivamente tenemos esta llanta que está muy ladeada y esta que está menos ladeada. Entonces, no sé si se aprecia. Lo que voy a hacer es esta delantera derecha que está mejor, la voy a pasar aquí atrás, ¿vale? Y voy a intentar, si no las dos, por lo menos esta, ponerla medio decente. Porque vamos, esta que da pena. No sé si la veis, no sé si se aprecia. Yo creo que sí se aprecia, ¿veis, no? Voy a poner un poquito más despacio porque se nota más despacio, se nota. Fijaros qué movimiento tiene, ¿vale? Está totalmente. Fijaros esta de atrás que apenas se mueve y fijaros esta. Está hecha un 8, vale. Pues en un minuto seguimos, ¿vale? Bueno, pues trabajo terminado de las llantas. Os cuento cómo han quedado. Bueno, os cuento, mirar cómo han quedado, ¿vale? Vosotros opinad de cómo estaban. Y bueno, ya sí están más decentes. Ya parece que no... Bueno, vamos a ver. He tenido que cambiar el eje delantero porque la corona estaba totalmente ladeada. Y eso sí que es verdad que no tenía arreglo. Como tengo ahí bastantes ejes de la misma medida, pues en vez de desmontar la corona y montar una corona nueva o que esté derecha en el eje que traía de serie, pues he decidido optar por montar un eje nuevo que tenía ahí de la misma medida, ¿vale? En fin, retales que tiene uno por ahí que va aprovechando. Como ya podéis observar, la llanta está rodando ahora mismo en 5 voltios, lo voy a bajar un poquito, ¿vale? Pero veis que ya no cimbrea tanto, ya la cosa está un poquito más derecha. He dado un repaso a las 4 llantas, ya incluso a las dos que parecía que estaban medio decentes, le he dado un repaso. Y bueno, para el que tenga duda, he cogido este trozo de lima, ¿vale? Este trozo de lima para el que tenga duda, y he cogido esta lija. Una lija que es del 180, ¿vale? De agua, ¿de acuerdo? Entonces la he puesto en la lima de esta forma, y la superficie plana, pues lo que he hecho ha sido tanto en el lateral, ¿vale? Dejarla uniforme, como en la superficie de apoyo del neumático, ¿vale? Eso es lo que he hecho, no he hecho otra cosa. La he calentado un poquito, las que más dobladas estaban, la he calentado un poquito con un eje y la he forzado un pelín, pero con mucho cuidado. Y bueno, no se ha llegado a quedar derecha, pero realmente lo que la deja bien es esto, ¿vale? Esto es lo que la deja fina. Bueno, fina. Las llantas evidentemente no están derechas del todo, pero por lo menos las hemos salvado para que el coche pueda circular decentemente en la pista, ¿vale? Entonces eso es lo que hemos hecho con las llantas y ya está. Y entonces pues nada, lo he hecho directamente en el rodador, como ya podéis ver, aquí encima, justo directamente, lo he cogido con el dedo y le he dado a cada llanta un poquito, hasta dejarla más o menos. Y bueno, el eje delantero sigue cimbreando un poco porque esas llantas ya son muy difíciles de recuperar, habría que... En fin, yo la voy a dejar porque voy a poner neumático de perfil bajo cuando lo vaya a preparar, y la voy a dejar así, ¿vale? Entonces monto el coche y nos vamos al tramo a ver qué pasa con él, ¿vale? Con los neumáticos de serie y con todo de serie tal cual, con sus 5 tornillos y apretado, ¿vale? Y nos vamos al tramo y os enseño los tiempos para que luego después hagamos la preparación y volvamos al tramo para ver qué tiempo hace. Bueno chicos, pues
Como os dije, aquí estamos en el tramo para rodar con el coche de serie y ver los tiempos que marca. Aquí os enseño cómo está, con lo que le hemos hecho. Y nada, vamos a rodar con él un poquito y nos quedaremos con la pasada que mejor tiempo haga, para luego compararla con la preparación ya más profunda del Ford Fiesta, ¿de acuerdo? Venga, os muestro la pasada más rápida. Bueno, pues ya hemos preparado el coche y os voy a decir lo que ha hecho falta hacerle para que mejorara bastante, ¿de acuerdo? La carrocería. En la carrocería, como en otros modelos de Scalextric que hemos hecho, hemos desmontado el sistema de luces y la bandeja de piloto. Hemos eliminado todas las partes que no nos hacían falta, la hemos lijado hasta dejarla bastante fina. Esta parte de aquí delante no se ha tocado prácticamente, solo se ha tocado esta zona de aquí donde van los dos pilotos y la zona del maletero donde tenía la rueda que simula la rueda de repuesto, que se la hemos suprimido, se la hemos quitado, ¿vale? Eso ha sido lo más serio que le hemos hecho. Lo demás lijado y demás. Las luces, por supuesto, desmontarlas y montarlas, porque este coche creo que es más bonito con las luces puestas, bueno, la mayoría, ¿vale? Deciros también que en la parte delantera, lo que simula el radiador, es una parte que lleva el chasis, ¿vale? Y nosotros lo que hemos hecho ha sido recortárselo al chasis y pegárselo. Una vez recortada y pegada, lo que hemos hecho ha sido también lijarla. La hemos lijado todo lo que hemos podido hasta dejarla finita, ¿vale? Para que tenga el menor peso posible. Y bueno, y ahora os enseño lo que hemos ganado, lo que hemos aligerado a la carrocería haciendo toda esta operación, ¿vale? Hemos lijado levemente los laterales, muy poquito, tanto este lado como el otro lado, pero poquita cosa. Y aquí detrás también hemos quitado un tipo de pestaña que había, que no nos servía para nada prácticamente, y la hemos eliminado, ¿vale? Ya está, no le hemos hecho nada más a la carrocería, ¿de acuerdo? Os enseño en cuánto ha quedado el peso. Vale, venga. Bueno, y con la mecánica, pues os cuento lo que hemos hecho. Hemos dejado el motor de serie, que no es el RX91, sino el RK91, que es muy parecido al RX91, solo varía, y os voy a mostrar uno que tengo aquí, solo varía, y os muestro por lo siguiente, solo varía el tamaño, ¿vale? El tamaño del motor es distinto. No he probado a ver si en la bancada del coche entra el RX91. Creo que no entra porque creo que son medidas distintas, ¿vale? Ya lo comprobé con uno en vez de doble eje, de un eje y no me coincidía, pero bueno, tengo que probar este. Bueno, os enseño este motor por lo siguiente, porque lo desmonté, ¿vale? Lo saqué del chasis y a la hora de montarlo, pues estos motores, los RK, el sistema de los carboncillos, a ver que lo veáis, el sistema de los carboncillos es distinto, ¿vale? Y a mí lo que me pasó que al intentar encajarlo, se enganchó en el chasis en una pestaña de estas que hay aquí y dobló todo el sistema, ¿vale? Entonces luego me tocó repararlo, ponerlo en su sitio, derecho y tal. Os comento esto para que tengáis cuidado si sacáis el motor del coche a la hora de meterlo, que no os pase lo mismo que a mí, ¿vale? Que podéis doblar estas pletinas que tiene a ambos lados, que son las que mantienen los carbones en su sitio. Claro, al encajar el motor, encaja primero de atrás y luego baja hacia adelante, pues al bajarlo
de este lado, pues ahí es donde hay que tener mucho cuidado de no doblar estas pestañas y que doblen los carbones, ¿vale? Dicho esto y teniendo cuidado, no hay ningún problema. Yo tuve que arreglar el mío, lo desmonté entero, lo monté otra vez y perfecto, el motor sigue funcionando igual que antes y nada, y muy bien, ¿vale? Lo que he comentado antes, la parte delantera del chasis que viene aquí, que es la que simula la entrada del coche en la carrocería, fue la que recorté. Recorté todo esto, ¿vale? Y está pegado en el frontal de la carrocería, ¿vale? Eso es lo que se le ha hecho al chasis así más serio. Aquí detrás, en el tetón trasero, he puesto un pequeño separador de 1 milímetro que le ha agrandado el agujero para que el tornillo pudiera hacer de basculación perfectamente. ¿Por qué he hecho eso? Pues porque el coche viene tan apretado de serie, ¿vale? Viene tan apretado de serie cuando va con todos los tornillos puestos y que no tenga basculación, que los neumáticos quedan tan justos, que si intentamos darle basculación, roza en el paso de rueda. Entonces, para que no rozara y me diera algo de basculación, tuve que poner esa arandela. Y por supuesto, el neumático que llevo no es el de serie, uno un poquito de perfil más bajo. Ahora os cuento, ¿vale? Pero para que no rozara en la basculación, tuve que colocar esa arandela o ese separador de nylon de 1 milímetro de grosor, ¿vale? Y si queréis podéis lijarlo y ajustarlo. Yo lo lijé un poquito y lo ajusté a la altura que quería. Detrás llevo unos neumáticos de compuesto Slotted C1, ¿vale? Que son los que traen los coches de serie. Entonces, este está aprovechado de un coche de los Slotted de serie. No sé si es del grupo C o de otro, pero bueno, como todos llevan el mismo compuesto y yo tengo varios por ahí, pues es un compuesto de medio agarre que queda y va muy bien a los coches de Scalextric porque permite ese pequeño casi derrapaje, ¿vale? Pero ese pequeño margen de error para que el coche no levante la pata, ¿vale? Pero agarra, ¿vale? Entonces, diríamos que no es un neumático blando, no es un neumático como el Scale Auto AS25 que tiene bastante agarre y está por debajo. Y entonces te permite deslizar, que el coche deslice un poquito y tener control, pero sigue agarrando bastante bien, ¿vale? Y como hay de varios perfiles, pues yo puse este que creo que corresponden a un tren delantero de un coche de Slotted. Creo no, seguro. Y le quedan como el guante, ¿vale? Lo veis aquí, que le quedan como el guante. Estrechito, bueno, estrechito en su sitio, con la llanta perfecta y ya está. Delante sí puse unos cero gris que tenía, porque este coche al tener tracción a las 4 ruedas, pues el eje delantero va con cojinete y no tengo posibilidad de subir o de bajar. Entonces una vez que quitan los neumáticos, tiene una distancia libre al suelo mínima. Entonces tuve que buscar uno y tuve la suerte de que encontré este neumático cero gris que es tiene un poquito más de perfil que los estándar y le viene clavado, ¿vale? Le viene que ni pintado. Y el coche, pues os lo enseño cómo queda, ¿vale? Cómo queda aquí y veis que está perfecto, ¿de acuerdo? Ahí bajito y perfecto. A la guía, para que bajara, por supuesto que la guía, pues como siempre la hemos puesto a las trencillas en modo simple. Y voy a desmontar la guía para que veáis y os cuente un poco lo que se le ha hecho, pero prácticamente es lo que se le hace a todas las guías que estamos trabajando, ¿vale? A todas las guías. Pero yo lo recuerdo por si alguien no ha visto los demás vídeos. Vale, vamos a probar. Ahí, bien. Recuerdo, las guías tienen dos escalones. Tienen este escalón primero que está pegado al vástago y luego tiene otro que está por fuera que está un poquito más bajo. Bueno, pues eliminamos el de fuera, el exterior lo eliminamos, ¿vale? Para que entre más profundamente todo el vástago y todo dentro. Este de aquí no se elimina porque si no perderíamos el retroceso de la guía a su posición inicial, que es recto, ¿vale? Porque tiene el sistema de retorno de ese muellecillo que llevan los coches de Scalextric y para no perderlo haríamos eso. Vale, este es el trabajo que se le ha hecho a la guía y por supuesto aquí atrás pues quitamos un poquito, ¿vale? La parte de aquí, esta parte de aquí, quitamos un poquito para que no dé el chasis. Y a este sí le hemos tenido que, a esta cogida de guía aquí en el chasis, a ver, aquí sí hemos tenido que limar esta parte de aquí, ¿vale? El plastiquito donde engancha la guía, donde entra el vástago, hemos tenido que quitarle y lijar 1 milímetro aproximadamente, 1,5 milímetros, ¿vale? Para que entre perfectamente. Y entonces ya tenemos la guía trabajada y entra como nos interesa a nosotros, ¿vale? Vale, bien. Tiene el retroceso, ¿vale? Perfecto.
tiene su retroceso y estupendo. Y ya está, no se le ha hecho nada más a este coche. Se ha ajustado la anchura de eje, las llantas las hemos puesto en su sitio para que esté todo correcto, con la carrocería, que no sobresalga en exceso ninguna, las de adelante no sobresalen nada y las de atrás en este modelo tampoco, prácticamente están en línea con la carrocería, ¿vale? El coche queda muy bonito puesto y ahora lo veis en el tramo como ha mejorado con todos estos cambios que hemos hecho, que tampoco han sido tantos y es verdad que en un rato se hacen y ahora veréis cómo va el coche, que da gusto verlo, cómo va divino. Y ya está, y os dejo con el tramo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, compañeros, a ver qué sorpresa os doy. Tengo que decidir cuál voy a meter, si otro sigo con un coche de Scalextric o de otra marca, y a ver, lo decidiré, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente. Saludos.